La fascinante historia de la bolsa de valores y su impacto global. Hola y bienvenidos. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través del tiempo para explorar la historia de una de las instituciones financieras más influyentes y a menudo más incomprendidas del mundo, la bolsa de valores. Desde sus humildes comienzos hasta su papel central en la economía global de hoy, la bolsa ha moldeado imperios, financiado revoluciones industriales y conectado el comercio de maneras que alguna vez fueron inimaginables. Parte 1. Los orígenes remotos de Roma a las ciudades comerciales medievales. Nuestra historia no comienza con los rascacielos de Wall Street ni con las pantallas parpadeantes de los mercados modernos. De hecho, debemos remontarnos mucho más atrás, a los albores de las civilizaciones organizadas. En la antigua Roma, por ejemplo, ya existían formas rudimentarias de lo que podríamos considerar acciones. Las sociedades de publicanos, que eran asociaciones de contratistas encargados de proyectos públicos, dividían su capital en partes que podían ser compradas y vendidas, sentando un precedente lejano. Avanzando hacia la Edad Media, el comercio florecía en ciudades europeas clave como Venecia, Génova y, de manera muy significativa, Brujas. En estas urbes, los mercaderes se reunían en lugares designados para negociar deudas gubernamentales y el valor de las mercancías. Es en Brujas donde encontramos una conexión etimológica interesante. La familia, desde el intercambio, regentaba una posada que se convirtió en un punto de encuentro popular para estos comerciantes. Muchos creen que de su apellido, Beurze, deriva la palabra bolsa, bourse en francés o beurs en holandés. Sin embargo, es importante destacar que estos eran mercados de deuda y bienes, no bolsas de valores tal como las concebimos hoy. Amberes, un precursor clave. El siglo XVI nos lleva a Amberes, que a menudo se considera la primera bolsa en un sentido más reconocible. Aquí se negociaban activamente pagarés, letras de cambio y bonos emitidos por gobiernos. Aunque el concepto de acciones de empresas privadas aún no estaba plenamente desarrollado, Amberes sentó las bases para la organización formal de los mercados financieros. El nacimiento de la bolsa moderna Ámsterdam y la BOC, la revolución de las acciones, siglo XVII. Pero el verdadero nacimiento de la bolsa de valores moderna tuvo lugar en el siglo XVII, en Ámsterdam. El año clave es 1602. En ese año se fundó la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, conocida como la COV. Esta compañía, para financiar sus ambiciosas y arriesgadas expediciones comerciales a Asia, hizo algo revolucionario. Fue la primera en la historia en emitir acciones que podían ser libremente compradas y vendidas por el público general. Estas acciones representaban una porción de la propiedad de la empresa. Poco después, en ese mismo año de 1602 o muy cerca, se estableció formalmente la Bolsa de Ámsterdam. Este fue el primer mercado organizado del mundo donde se negociaban estas acciones de la BOC, además de otras mercancías y los primeros instrumentos derivados. La Bolsa de Ámsterdam permitió a la BOC recaudar sumas de capital sin precedentes y, crucialmente, diversificar el enorme riesgo de sus empresas entre una multitud de inversores. Este modelo fue un cambio de paradigma. Expansión a Londres y París. En la cafetería de Jonathan, uno de los puntos de encuentro más notables. No fue sino hasta el año 1773 que un grupo de corredores decidió formalizar sus operaciones, estableciendo lo que hoy conocemos como la Bolsa de Londres, London Stock Exchange. Mientras tanto, en París, la Bolsa de 1900 París se fundó oficialmente en el año 1724, consolidando otro importante centro financiero en Europa. Primeras lecciones y desarrollo transatlánticolas. Primeras burbujas especulativas, siglo XVIII. El siglo XVIII, sin embargo,
También nos trajo las primeras grandes lecciones sobre la especulación y sus peligros. Fuimos testigos de las primeras burbujas especulativas a gran escala. La burbuja de los mares del sur, en Inglaterra, alrededor del año 1720, y la burbuja del Mississippi en Francia, aproximadamente en la misma época. Ambas burbujas inflaron los precios de las acciones de manera desmedida, basadas en promesas de riquezas futuras que resultaron ser insostenibles. Su estallido causó ruina a muchos inversores y demostró dolorosamente los riesgos inherentes a la especulación desenfrenada. Estos eventos, aunque desastrosos, impulsaron los primeros intentos de regulación de los mercados, aunque estos fueran aún muy incipientes. El nacimiento de las bolsas en Estados Unidos. Cruzando el Atlántico, en los nacientes Estados Unidos, la Bolsa de Filadelfia se fundó en el año 1790, convirtiéndose en la primera del país. Poco después, en 1792, un grupo de 24 corredores firmó el famoso Acuerdo de Bretton Woods, bajo un árbol de plátano en Wall Street, Nueva York. Este acuerdo sentó las bases para lo que se convertiría en la Bolsa de Nueva York, NYSE, uno de los mercados más influyentes del mundo. La era de la industrialización y la tecnología, siglo XIX, financiando la revolución industrial. Llegamos al siglo XIX, la era de la revolución industrial. Las bolsas de valores se volvieron absolutamente cruciales para financiar la transformación económica y tecnológica que estaba barriendo el mundo. Empresas gigantescas en sectores como los ferrocarriles, la minería, la siderurgia y otras industrias pesadas necesitaban enormes cantidades de capital para construir fábricas, tender vías férreas y explotar recursos. La emisión de acciones en las bolsas se convirtió en el principal mecanismo para recaudar estos fondos. Expansión y el impacto del telégrafo. A medida que el capitalismo industrial se expandía, se establecieron nuevas bolsas en muchas otras ciudades importantes, alrededor del globo. Un avance tecnológico clave de este siglo, la invención del telégrafo, revolucionó la velocidad a la que la información financiera podía transmitirse, haciendo los mercados más eficientes y mucho más conectados a nivel internacional. Auge, crisis y globalización, siglo XX. Los felices años 20 y el devastador crack de 1929. El siglo XX fue una montaña rusa de auge, crisis y finalmente, una globalización sin precedentes. La década de 1920, los felices años 20, vio un auge especulativo masivo, especialmente en Estados Unidos. La gente común invertía en bolsa con la esperanza de enriquecerse rápidamente. Esta euforia culminó en el devastador crack de Wall Street de 1929. El martes negro y los días subsiguientes vieron cómo los precios de las acciones se desplomaban, evaporando fortunas y desencadenando la Gran Depresión, una crisis económica que afectó a todo el mundo durante la década de 1930. Hacia una mayor regulación y la posguerra, este colapso tuvo una consecuencia importante: la comprensión de que los mercados no podían dejarse completamente a su suerte. Esto llevó a una regulación mucho más estricta, como la creación de la Comisión de Bolsa y Valores, SCS, en Estados Unidos en el año 1934, con el objetivo de proteger a los inversores y asegurar la integridad de los mercados. Después de la Segunda Guerra Mundial, las bolsas de valores experimentaron un período de crecimiento sostenido, jugando un papel vital en la financiación de la reconstrucción y en la expansión económica global. Tecnología, desregulación y la burbuja.com. Hacia finales del siglo XX, la tecnología y la globalización comenzaron a remodelar profundamente los mercados. La llegada de las computadoras transformó la operativa bursátil. Las transacciones se volvieron más rápidas. Los volúmenes de negociación aumentaron exponencialmente. En la década de 1980,
políticas de desregulación financiera, como el famoso Gran Explosión en la Bolsa de Londres en 1986, abrieron los mercados y aumentaron la competencia. Las empresas comenzaron a cotizar en bolsas extranjeras y los inversores obtuvieron un acceso más fácil a los mercados globales. Sin embargo, esta era también vio nuevas burbujas, como la de las empresas .com a finales de los 90 y principios del 2000. Una ola de especulación febril que terminó en un colapso. El siglo XXI. Era digital y nuevos desafíos trading de alta frecuencia y la crisis de 2008. Entramos así en el siglo XXI, una era definida por la digitalización. El trading electrónico se convirtió en la norma, y con él surgió el trading de alta frecuencia, HFT. Luego el mundo se enfrentó a la crisis financiera global de 2008. Originada en el mercado de hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, la crisis se propagó rápidamente, afectando severamente a las bolsas y llevando a nuevas regulaciones, como la ley Dodd-Frank en Estados Unidos, nuevos instrumentos y democratización del acceso. En las últimas décadas, hemos visto también la proliferación de nuevos instrumentos financieros, como los ETF o fondos cotizados, y más recientemente, el surgimiento del interés en activos digitales como las criptomonedas, aunque éstas generalmente no se negocian en las bolsas tradicionales. Finalmente, un cambio significativo ha sido la democratización del acceso a los mercados a través de plataformas online y aplicaciones móviles. El impacto de la bolsa en el comercio mundial, financiamiento y crecimiento empresarial. Ahora que hemos recorrido la historia, es crucial entender el profundo impacto de la bolsa, su papel en el financiamiento y crecimiento empresarial. La bolsa es la principal vía para que las empresas recauden capital a través de ofertas públicas iniciales, IPOs, y emisiones secundarias, impulsando la inversión, la innovación y el empleo. Globalización de los mercados de capital. La bolsa ha sido un catalizador de la globalización de los mercados de capital, facilitando que el capital fluya entre países y que las empresas accedan a inversores globales. Indicador económico y barómetro de confianza. Los mercados bursátiles actúan como un importante indicador económico y un barómetro de la confianza. Los índices bursátiles reflejan la salud económica y pueden influir en decisiones de política. Liquidez y descubrimiento de precios. La bolsa proporciona liquidez, la facilidad para comprar y vender acciones, y facilitan el descubrimiento de precios a través de la interacción de oferta y demanda, lo que es fundamental para la asignación eficiente de recursos, fomento de la transparencia y la gobernanza corporativa. La cotización en bolsa fomenta la transparencia mediante la divulgación obligatoria de información y la mejora de la gobernanza corporativa bajo el escrutinio del mercado. Gestión de riesgos. La bolsa ofrece herramientas para la gestión de riesgos, como la diversificación de carteras para inversores y el uso de derivados para cubrirse contra diversas fluctuaciones, riesgos y desafíos inherentes. Volatilidad, especulación y cortoplacismo. Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos. Las bolsas son susceptibles a la volatilidad y pueden experimentar accidentes. La especulación excesiva puede llevar a la formación de burbujas de activos. Además, la presión por resultados trimestrales puede fomentar el cortoplacismo en la gestión empresarial. Desigualdad. Finalmente, aunque teóricamente democratizan la inversión, los beneficios pueden concentrarse, exacerbando la desigualdad de la riqueza, un pilar complejo y vital. En conclusión, la bolsa de valores ha recorrido un largo camino hasta convertirse en un pilar fundamental y complejo del sistema financiero y comercial global. Ha sido un motor crucial para el crecimiento económico, la innovación y la globalización. No obstante, su historia también está marcada por la volatilidad y los desafíos.
El impacto de la bolsa es innegable, y su funcionamiento eficiente y justo es vital. La búsqueda de un equilibrio adecuado entre la libertad de los mercados, la protección de los inversores y la estabilidad del sistema sigue siendo un desafío constante. La bolsa de valores es, en esencia, un reflejo de las esperanzas, los miedos y las ambiciones de la actividad económica humana. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Esperamos que esta visión detallada les haya proporcionado una comprensión más profunda de esta institución tan vital. Recuerda, suscríbete, dale me gusta, comenta